Último vídeo antes de cerrar el año y espero que este vídeo te pille o de vacaciones o a puntito de coger las vacaciones y que aproveches estas vacaciones para recargar pilas porque menudo año difícil que hemos tenido. Si entre todos tuviéramos que elegir una palabra para definir el año, seguro que muchos votarían la palabra adversidad o la palabra incertidumbre. Y es que es verdad que ha sido un año raro y adverso e incierto. No sabíamos qué iba a pasar con las vacunas, con el coronavirus. De hecho, realmente todavía ni siquiera lo sabemos, o sea que imagínate. Y seguro que tú te has preguntado o te ha pasado que te ha costado mucho el ver cómo mantener motivadas a las personas cuando había tanta adversidad. Y es que muchas veces la perspectiva atractiva de las cosas es lo que hace que la gente esté motivada. Y por tanto, si quitamos esta perspectiva atractiva, ¿cómo les motivamos? Bueno, pues yo vengo a decirte que la perspectiva atractiva, aunque es importante, no es fundamental de cara a la motivación de las personas y que motivar a las personas puede llegar a ser una pérdida de tiempo cuando hay esta adversidad. ¿Y por qué dice Claudio esto? Está loco. Si viene de recursos humanos, ¿qué dice que no hay que motivar a las personas? Bueno, pues porque lo que vengo a decirte es que las personas no son el activo más importante de las empresas. Lo son las personas adecuadas. Cuando tienes a la gente adecuada en el puesto de trabajo, pues no necesitas gastar tiempo en motivarles porque se motivan solas. Y lo que tienes que hacer es dedicar esfuerzos a no desmotivarles. Y en este vídeo te quiero contar 4 pautas básicas de cómo no desmotivar a tu gente si tienes a las personas adecuadas en tu empresa. Estas básicamente redundan en crear un clima de verdad, en un clima de sinceridad, porque las falsas esperanzas, las expectativas que no son realistas, son lo que más rápido tumban la motivación de las personas. La primera sería lidera preguntando, no dando respuestas. Ojo, no preguntas para pillar a ver qué no sabe la gente, sino para comprender. El verdadero líder tiene que ser capaz de comprender perfectamente el porqué de las cosas para tomar las decisiones adecuadas. Recuerda que estamos en momentos adversos, en momentos inciertos. Más vale comprender 100% todo lo que está ocurriendo. Y para ello no hay nada mejor que preguntar. Además, cuando la gente reflexiona en voz alta y dice algo, es mucho más potente que si tú dices esa misma reflexión. De manera que una pregunta hace que las personas piensen por sí mismas y lleguen a esa conclusión que a lo mejor tú intuyes, pero que cuando ellos son los que llegan tiene muchísimo más peso. El segundo sería favorece el debate, pero sin coerciones. Es decir, atrévete a sentar a las personas unas enfrente de otras y a llegar a la raíz de los temas, a realmente comprender el porqué de las cosas y dejar que todo el mundo sea capaz de transmitir sus puntos de vista, sus opiniones y compartir sus experiencias. Cuando digo sin coerciones es porque es importante que tú no presiones ni en un sentido ni en el otro, sino que dejes que realmente fluya la conversación y tú actúes como moderador en el centro, limitándote a exponer hechos y asegurar que todo el mundo entiende lo que todo el mundo que esté en ese debate está participando. Puede que la sesión sea acalorada, puede que sea corta, puede que sea rápida, puede que sea muy larga, no importa. La clave es que cuando todo el mundo salga de esa sesión tengamos un punto común sobre el que construir. No importa los distintos que sean las opiniones, siempre que encontremos un punto de unión, un punto común, se puede empezar a construir. Tercero, analiza la situación real, pero sin reproches. Y es que no hay nada más enriquecedor que aprender de los errores. Si alguien comete un error y se entierra y no se habla de ello o se juzga, no estamos utilizando este error para aprender y se puede volver a cometer en el pasado. Hablar con transparencia sobre lo que hemos hecho mal y tratar de entender por qué y aprender de ello es lo más enriquecedor que puede haber del mundo. Nunca trates de esconderlo. Y el cuarto y último es crea mecanismos de bandera roja. Vivimos en la sociedad de la información. Todos tenemos acceso a la misma información, pero algunos son capaces de sacar una ventaja de esta información y otros no. Y crear la bandera roja no es otra cosa que crear algún mecanismo que te dé una información que de ninguna manera puedas obviar. Y aquí me gustaría contarte el ejemplo de Granite Rock, que es una empresa de Estados Unidos que creó lo que llaman el pago descontado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cliente recibía la factura podía descontar lo que considerase oportuno en base a lo satisfecho que estaba con la calidad del servicio o el producto. De manera que si no había tenido un buen servicio, pues simplemente decía, esto no lo voy a pagar y deducía inmediatamente lo que iba a pagar sobre la factura. Eso sí, estaba obligado a explicar el porqué. Pues cuando a una empresa le llega, oye, he decidido no pagar esto y este es el motivo, esa información
Es lo que la bandera roja te está enseñando, es información que no puedes obviar, que es súper enriquecedora para trabajar, mejorar y construir. Espero sinceramente que te haya gustado el vídeo, que te ayude a reflexionar, que te ayude a centrar el tiro en no desmotivar a la gente en lugar de motivarles. Ten en cuenta que todo parte de la premisa de tener a las personas adecuadas en el sitio adecuado, que ojo, no es una tarea para nada fácil. Espero que tengas muy buen verano. Muchas gracias como siempre por ver los vídeos, por estar ahí y nos vemos a la vuelta. Adiós.